Estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más para continuar con la lectura del libro de Juan, el discípulo amado de nuestro Señor. Es importante que vayan, busquen sus Biblias, tomen papel y lápiz y hagan sus anotaciones acerca de las cosas que durante la lectura les van tocando a ustedes el corazón. Y entonces, bueno, mediten y profundicen en esos aspectos e investiguen. Y traten de entonces internalizarlo dándole al Señor oración y pidiéndole que pues en verdad muestre su verdad en sus corazones. Siempre tenemos que recordar que cuando continuamos con la lectura bíblica, la cual yo aconsejo hacer todos los días de la vida, por libro, estudiando y leyendo libro por libro, usted termina un libro y después comienza el siguiente. Y cuando me refiero al libro, en este caso es pues el libro de Juan o las cartas de Juan, pudiese llamarse así, o el libro de Mateo o las cartas de Mateo, en ese sentido estoy hablando. Y a veces, bueno, por las cosas de la vida que estamos trabajando y estamos ocupados en muchísimas cosas, a veces no tenemos mucho tiempo de leernos un capítulo entero, pero no importa. Leemos algunos versículos, los internalizamos, meditamos en ellos, oramos sobre ellos y buscamos luz dentro de ellos. Investigamos un poquitito si se puede, en la medida que se pueda, y pues continuamos aunque sea de versos en versos. Yo diría que todas las noches, que es cuando uno, los que trabajan, los que están ocupados durante el día, es cuando tienen un poquitito de tiempo, ¿no? Para estar en la paz y en la quietud y en la intimidad con el Señor. Entonces, no detengan la lectura. Generalmente cuando uno se reúne en grupos y hace estudios bíblicos grupales, debería leerse por lo menos un capítulo entero para tener y agarrar de allí una idea completa del capítulo. Y entonces, bueno, hasta que se termine el libro, pues bueno, el grupo se continúa reuniendo. Pero es una aventura fascinante, bueno, un viaje fascinante a través de las palabras del Señor. Siempre les recuerdo que es bonito. Voy a empezar a recordarle algunos tips que son importantes cuando uno comienza a leer un capítulo. Uno debe preguntarle a alguno de los integrantes del grupo o uno mismo, chequear qué fue lo que sucedió en el capítulo anterior, porque todo lleva digamos, una continuidad, ¿verdad? Entonces, bueno, acerca de esto, recapitulando, en el capítulo anterior, pues nosotros vimos que el Señor había pasado pues hacia la zona del norte, salió del reino de Judea hacia la zona del norte del reino de Israel, porque deseaba ir a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria, y entonces allí pues tuvo este contacto con la mujer de Samaria y se produjo toda esta conversación tan impactante y de tanta profundidad para los que conocen la historia y saben de qué se trata este asunto, que el Señor estaba hablando con aquella mujer que representa al reino desobediente, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Puesto que cuando se divide Israel, el reino del norte es llamado Israel y el reino del sur es llamado Judea, quienes eran pues prácticamente enemigos, porque unos eran idólatras de muchos dioses y habían incorporado una cantidad de cosas allí muy distintas a las que venía practicando el pueblo de Judea, que se mantuvo fiel pues a las prácticas judías y también a las tradiciones talmúdicas, y eso lo consiguió Jesús el Señor pues en este tiempo. Bueno, todas estas cosas iban pasando, y siempre es importante recordar que el Señor está hablando a un nivel muy elevado, y estamos consiguiéndonos, Él está consiguiéndose con personas como nosotros,
que hablamos a un nivel muy terrenal. Por eso es necesario saber que cuando uno entra en estos lugares de espiritualidad hay que tener, y en la vida con el Señor, los pies en la tierra y la cabeza en las manos del Señor en el cielo. Entonces, bueno, ese es un poco el preámbulo. Y así traten ustedes de ir haciendo en cada oportunidad. Yo, porque trato de hacer los videos cortos, no me quiero extender mucho, pero bueno, al final siempre me extiendo un poquito, ustedes me perdonan. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 5, entonces, del libro de Juan. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió el Señor a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque el Señor se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló el Señor en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que el Señor era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían al Señor y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y el Señor les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a él. Respondió entonces el Señor y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Acabamos entonces de leer el capítulo 5 de Juan. El primer comentario que quiero hacer es que había una fiesta de los judíos y al parecer pues la Biblia reseña que esta aparentemente era la Pascua de los judíos, es decir, el Pésach, la conmemoración de de la salida del pueblo de Egipto liderizado por Moisés. Un segundo aspecto que es bien interesante aquí, que me parece a mí, que además es un tema bastante controversial para el mundo, sobre todo, en el mundo judío cristiano, el tema del sábado. El Señor hace una sanación en el día de reposo. Como nosotros sabemos, el día de reposo y el día del Señor es el día sábado, no es el día domingo. Yo tengo un video donde yo explico, donde coloco allí los detalles, los datos históricos de cuándo fue el sábado cambiado por el domingo, y por supuesto debido a las razones políticas, religiosas, en contra pues de que el pueblo de Dios pueda cumplir y pueda disfrutar un día tan sagrado para Dios como es el sábado. Entonces se observa aquí que este pueblo judío, fariseo, legalista,
que ha establecido una cantidad de reglas y normas de cómo de cómo se debe celebrar el sábado, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, a qué hora se prende la luz, qué no se prende, qué no se prende, qué esto, qué lo otro. Más allá, mucho más allá, toda esa levadura que se le puso a lo que dice estrictamente la palabra del Señor, todo lo han detallado, todo lo han descrito, y entonces, bueno, nuestros hermanos judíos de verdad que la pasan bien fuerte porque están llenos de ordenanzas y de cosas, o sea, no tienen libertad ninguna. El Señor hace una acción buena en el sábado. El Señor nos dice que Él es el Señor del sábado. El Señor no está trabajando por negocio el sábado. Él no está cobrando por ninguna de estas cosas, ni está pidiendo, ¿cómo se llama?, contribuciones a su sinagoga o a la sinagoga o a cualquier templo por haber hecho una sanación. No lo hace, sino que Él se conmueve de ver a un hombre que lleva 38 años pidiendo, y en el momento en el que el Mesías está caminando por la tierra, Él sabe que Él no tiene mucho tiempo para hacer las cosas que tiene que hacer, y va, y además que esto tiene también un objetivo, el cual es pues demostrar su gran poder. Entonces Él va y hace una buena obra, una buena acción, porque nosotros, judíos y no judíos, que nosotros respetemos el sábado o respetemos el domingo, o sea lunes o sea martes, si nosotros vemos a una persona que está en una necesidad y podemos tenderle la mano y no lo hacemos, esto sí que es grave y es crítico. Entonces lo que estoy tratando de decir es que nosotros estamos obligados como seres humanos a hacer lo bueno, hacer cosas buenas y ayudar a quien esté en necesidad. El Señor también nos está tratando de mostrar con este acto de que es un absurdo el no hacer un bien por una persona que está enferma. Fíjense que le dicen, los judíos le dicen que es ilegal. No te es lícito llevar tu lecho. ¿Cómo que no? Si he sido sanado. Es una cosa bastante absurda la imposición de no hacer absolutamente nada el sábado. Y esto no es posible. Esto no puede ser. Si nosotros vemos que hay necesidad, pues tenemos que tender la mano, insisto. Porque dice el Señor en algún lugar del Nuevo Testamento, buscaré el versículo y lo pondré allí, porque es lícito hacer lo bueno en el sábado, durante el día de reposo, durante el día de descanso, porque el Señor no está cobrando, no está haciendo negocio con estas cosas. Bien interesante es la mención que se hace en el versículo 14, ¿no? Me llama a mí mucho la atención esto, que el Señor, después de haber sanado, ayudado a alguien, y se lo consigue en la sinagoga, en el templo, tal vez orando, escuchando las enseñanzas. El Señor como que sabe lo que está sucediendo con este hombre y le dice, mira, tú has sido sanado, tú has recibido un favor muy grande de Dios cuando nadie te ayudaba. Mira, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Qué tremendo llamado nos está haciendo el Señor. Aquellos que hemos recibido una ayuda de Dios, que hemos recibido la mano portentosa del Señor, que nos va encaminando hacia su palabra, hacia comprender cómo a Él le gusta que el ser humano viva, que seamos, que nos corrijamos, que nos arrepintamos, que comencemos a incorporar un nuevo estándar moral, y además de adoración hacia el Señor y comprensión y amor hacia su palabra, hemos recibido este regalo tan grande y tan preciado, algo que es sobrenatural, que sabemos que solamente el Señor lo pudo haber hecho, como en el caso de este señor que fue sanado. El Señor nos advierte y nos dice, mira, después de esto, no vuelvas a pecar, no peques más. No vaya a ser cosa que te suceda algo mucho peor. Entonces es un llamado para este hombre, porque siempre les digo
que el Señor habla a un nivel muy alto, muy profundo, que es aplicable a todos los tiempos, a todos los seres humanos, a todas las razas, a todas las culturas, aunque entendemos que vino por Israel, e Israel puede ser usted, puedo ser yo. Solamente eso lo sabe el Señor. Entonces, atención con este asunto, ¿no? Interesante dice aquí que, bueno, por supuesto, los judíos porque estaban empecinados en imponer, obligar a las personas a vivir en el sábado de acuerdo a como ellos decían que tenían que vivir y qué hacer o qué no hacer. Entonces, por esa causa de haber hecho lo bueno el sábado, de haber sanado a un enfermo, lo perseguían, se nos dice aquí. Pero el Señor le responde y le dice, mi padre a esta hora trabaja, dice hasta ahora, pero entendemos que en esta misma hora, en este tiempo, hoy es sábado, él trabaja y yo trabajo. Porque en realidad el Señor creó el día de descanso y descansó en la creación y descansó. Sin embargo, las cosas creadas y lo bueno, el Señor nos empieza a explicar un poco que no se puede uno detener de respirar, no se puede uno detener de seguir haciendo cosas buenas, puesto que mucho antes y en el Antiguo Testamento se nos explica que una de las cosas que el Señor nos llama a hacer es a detenernos en las preocupaciones financieras, en las cosas materiales, en las cosas vanas y superficiales, que no nos preocupemos por esas cosas el día sábado, sino que nosotros nos dediquemos un poco a descansar, a dedicarle tiempo al Señor, a orar, a leer la Biblia un poco más, digamos así, a darle descanso al cuerpo, descanso al alma, a confiar en el Señor. Pero es interesante ver que el Señor responde que a esta hora, en este momento, el Señor trabaja y yo trabajo. ¿Por qué será? Porque no le estamos nosotros dando descanso a Dios. Nosotros no estamos dejando descansar a Dios. Hay tanto problema en el mundo. Hay tanta dejadez, nos hemos separado, no sabemos nosotros lo que es descansar un sábado, nosotros no sabemos lo que es obedecer a Dios. Y además también generamos una cantidad de conflictos y de problemas aquí y allá, en todas partes, que el Señor ni siquiera puede estar descansando como debería el sábado, porque va andando su espíritu por el mundo y va encontrando tantas cosas que tiene que trabajar Él, sanándonos, cuidándonos, protegiéndonos, estando pendiente de nosotros, inclusive en día sábado. Aquí, entre los versículos 19, vamos a ver, hasta básicamente el 23, el Señor habla de su identidad como hijo. Y esto es importantísimo porque realmente dentro de la cultura hebrea nosotros entendemos que la identidad del hijo, del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre es como una extensión de sí mismo. El padre se extiende hacia el hijo. El hijo viene a ser tanto o igual como el padre, tiene los mismos derechos, tiene la misma autoridad en los negocios del padre, porque el padre es también como su maestro, es el que le enseña. Entonces el hijo siempre es el que va a hacer la continuación, la continuidad de ese hogar, la continuidad de ese negocio. Todo lo que el hijo es lo aprende de su padre. Dentro de la cultura hebrea es así. Entonces, cuando el Señor comienza a decir, mira, yo todas estas cosas las hago porque las aprendí, las veo, ¿okay?, de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, bueno, por supuesto porque Él está hablando del Dios Espíritu. Entonces, como Él es llenado completamente del Dios Espíritu, entonces toda esta información Él la utiliza para hacer la sanación o lo que el Señor a bien tuvo hacer en su venida en el mundo. Entonces,
Él allí se identifica y vuelve otra vez con gran valentía a decir delante de este pueblo, totalmente arraigado en sus costumbres y en sus leyes talmúdicas, que él dice que él es el Hijo de Dios, ¿no? Él es el Hijo del Padre que está en los cielos. Y él dice que viene a hacer estas cosas para que lo honren tanto como al Padre, que honren al Mesías tanto como al Dios Espíritu que han venido adorando, pues que le den honra. Bueno, y entonces esto también hace que el Señor sea acusado injustamente porque ellos no están comprendiendo cuál es la naturaleza y cuál es el objetivo. Israel no estaba preparada, ni Israel, me refiero a Judá. El reino de Judá no estaba preparada para el momento en el que llega el Señor con todo este gran poder. Por supuesto, esto no es sorpresa para el Señor, esto era de esperarse, y además por esas mismas razones fue que vino en ese preciso momento que vino. Me llama la atención también de que el Señor habla en el versículo 30. Él dice que él hace juicio, pero él hace un juicio justo. Es decir, aquí lo que trato yo de decir es que él no hace condenación, él no condena. Sin embargo, hace juicio. Bien interesante es tener la diferencia entre lo que significan las dos cosas. Porque la condenación es como quitarle a una persona, condenar a alguien es quitarle todos los derechos de poder ser salvado o ayudado, o es una persona a la que se lanza ¿cómo se llama? Al fin, a su fin. Estás condenado, no tienes opción. Una persona condenada no tiene opción. Entonces el Señor no viene a hacer condenación. Sin embargo, Él hace juicio, porque Él es dueño de la ley divina. Él es, bueno, imagínense el verbo con el cual se produjo y se articuló pues la ley para el pueblo de Dios. Entonces, como Él conoce, posee y además es el autor de la ley, entonces Él hace juicio y Él, por supuesto, tiene la capacidad de decir, aquí esto no es correcto. En el juicio, el juez determina cuando una persona está transgrediendo. Entonces él dice, no, mira, ustedes aquí están transgrediendo esta ley o este principio o este precepto que fue entregado a ustedes. Entonces yo sé quién está pecando, yo sé quién está, el Señor pues dice, mi juicio es perfecto y es correcto, porque Él mismo es el autor de la ley, pero Él no viene a condenar, Él viene a salvar, Él viene a ayudar. Dice el versículo 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, es importante saber que en este tiempo el judío que no acepta la venida del Mesías es porque la palabra del Señor no mora en esa persona, puesto que si el conocimiento estuviese dentro del corazón y dentro de la mente de ese individuo, entonces esa persona creería que el Señor es el Mesías. Eso es bien interesante verlo, porque el que cree en el Señor, en su completa naturaleza del Mesías profetizado y que vendría a la tierra, pues a visitar a su pueblo para traer salvación, este es un conocimiento que tenía que haber sido
continuamente, ¿cómo se llama?, enseñado, y además y se debía haber profundizado dentro de las enseñanzas de la sinagoga, pero esa palabra no se había colocado dentro de los corazones de algunas personas. No se había sostenido firmemente allí, entonces esas personas, por supuesto, no creían que esto iba a suceder. Y entonces, como esa palabra no estaba allí, Él no mora allí. Él dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, no tenéis la palabra de Dios morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Si ustedes creyesen es porque la palabra de Dios estaría morando en ustedes. Siempre el Señor, y esto es algo tremendo lo que dice en el versículo 39, que es tremendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que es importantísimo estudiar y escudriñar las Escrituras. Y cuando el Señor nos dice esto, ustedes saben que, amigos, es como que si el Señor nos estuviese mandando a leer el Antiguo Testamento. Dice, escudriñad las Escrituras, porque ustedes, le está hablando a los fariseos, a los sacerdotes, a los judíos, a los practicantes de la religión judía, le dice, porque a vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna, haciendo todas las leyes y todas estas cosas, y en ellas hay testimonio de mí, de mi venida. Entonces escudriñad, volved, revisad, estudiar. Es una petición del Señor. Hay personas y religiones, amigos, que nos dicen que no hay que estudiar el Antiguo Testamento, que pasó de moda, que eso es un antiguo pacto, que eso es antiguo. No. El Señor mismo nos dice, escudriñen para que ustedes sepan cuál es el fundamento, las razones por las cuales yo he de venir. ¿Quiénes fueron los que hablaron de mí, de mi venida? ¿En dónde estoy desde el principio en Génesis? Nosotros, si estudiamos el Nuevo Testamento sin el fundamento del Antiguo Testamento, no hay roca que sustente este asunto. Porque el Señor Jesucristo no es un nuevo Dios, es el mismo Dios manifestado a estos hombres de esta región y de este pueblo. Nos guste o no, pudo haber sido Italia, pero no fue. Pudo haber sido Venezuela, pero tampoco fue. Además que tampoco creo que, bueno, no sé si Venezuela existía en esos tiempos, X. No fue. Fue el pueblo hebreo. Fue ese pueblo. Fue una familia que levantó el Señor. Por eso es que es tan importante para nosotros levantar una familia para Dios. Eso es lo que se llama una tribu. Una tribu es una familia, levantar una familia para Dios. Y entonces esa familia, se extiende, pues. Pero nuestro papel como madres, como padres, que comenzamos a estudiar estas palabras tan maravillosas y tan hermosas, es levantar, escudriñar las Escrituras, ver cómo el Señor se reveló a un hombre en una familia y entonces lo fue encaminando y lo fue llevando porque el Señor quería una tribu, una familia, una generación, una nación. Escudriñemos las Escrituras y no dejemos de leer el Antiguo Testamento. Yo estoy leyendo con ustedes el Nuevo Testamento, estoy leyendo con ustedes Juan, porque nosotros hemos sido llamados, gracias al nombre del Señor, que se llama Yeshua, a venir a la fe de este Dios, pero Él no es un Dios diferente, Él es el mismo. Entonces, tenga usted curiosidad de comprender, de analizar cuál es la historia, qué sucede antes, por cuál razón viene el Señor.
¿Cuál es ese contexto dentro del cuál es esa cultura en la cual el Señor está hablando y batallando con estos corazones tan duros como los nuestros? Porque es que el hecho de que el Señor haya llamado al pueblo hebreo, eso no significa que ellos sean diferentes a nosotros. En realidad les digo y les insisto que la palabra de Dios es aplicable a todas las culturas, eso no importa. Porque a nosotros también nos podrían llamar ahora mismo, no judíos, pero nos podrían llamar, bueno, qué sé yo, ateos o todas estas cosas nuevas que han salido, agnósticos, cualquier cosa que nos separe de una comunión directa con Dios, de creer, de entregarle al Señor nuestra fe. Es lo mismo que ser judío, es lo mismo que ser otra cosa. Entonces, gracias a Dios por estos hombres maravillosos de corazones humildes y mansos que el Señor encontró desde los tiempos de, ¿cómo se llama?, de Noé, Enoc, Noé, Abraham, los hijos de Abraham, etcétera, Moisés. Fueron hombres humildes y mansos de corazón que se abrieron y entregaron cuando escucharon ese llamado y atendieron. Dijeron, no, yo no estoy loca, no, ese no es el muñeco de tal, que la gente, no, es Dios que me habló, yo escuché una voz clara y esto es así y lo voy a seguir, porque el Señor también sabe a quién le habla directamente y a quién no. Entonces, escudriñen ustedes las Escrituras y van a encontrar un tesoro de información. Van a encontrar los secretos de cómo Dios se manifiesta a su pueblo, de cuáles son los deseos de Dios para su pueblo. Porque las leyes y los preceptos y los principios de Dios entregados a este pueblo hebreo están vigentes hoy día. Dios no cambia y Él no va a quebrantar su propia ley porque Él es el mismo y Él la estableció. Y entonces, bueno, vamos a ver. Me gusta mucho aquí que dice el Señor. Vamos a completar estos mismos versos, el 39, 40 y 41. Y 42. El 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor, el amor de Dios en vosotros. Esto es tremendo. Estas religiones, todas en general, pues separan al hombre de una relación amorosa con Dios, pero verdaderamente amorosa. Porque lo que se proclama por allí en muchas iglesias de corte cristiano, católico, etcétera, es que Dios nos ama, sí, ciertamente, sí, pero lo amamos a Él. Eso es lo que el Señor está diciendo, no hay amor en ustedes hacia Dios. Porque si ustedes lo amasen y estuviesen preparados y escudriñasen las Escrituras, que es el libro más vendido de todas las generaciones y de todos los tiempos, la Biblia, si se metieran ahí, no la tuviésemos nada más que de adorno, sino que nos metiésemos allí a buscar, a amar, a enamorarnos de este Dios tan hermoso, que Dios nos ha regalado la oportunidad de tener una historia que nos dice quién es y cómo podemos nosotros conectarnos con Dios. Entonces nosotros vendríamos al Señor, lo aceptásemos, lo llevásemos en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro ayudador, como nuestro proveedor, como el dueño de nuestra alma, porque ciertamente es así, hermanos. Ustedes saben una cosa, querámoslo o no, seamos de la religión que seamos, del país que seamos, hablemos el idioma que nosotros hablemos, eso no importa. Cuando nosotros, la vida de este cuerpo termine en la tierra, el alma mía va a ir de regreso al Señor.
en su momento. Él habla de cuándo uno se muere y cuándo Él va a regresar y cuándo nos va a llamar. Es en ese momento. X, cuando eso suceda, es a Él al que le vamos a ver la cara y le vamos a decir qué hicimos con nuestra fe. ¿En dónde colocamos nosotros? En ese lugar altísimo, en ese altar del corazón, a quien nosotros pusimos allí. Y entonces Él, a quien no le vamos a poder meter mentiras, porque nos conoce desde que nacimos, antes de que fuésemos, ya nos conocía, a nosotros también. Como dicen las mismas escrituras, yo te formé desde el vientre de tu madre, antes del vientre de tu madre. Ahí mismo le vamos a tener que dar explicaciones a dónde nosotros pusimos nuestra fe, a quién creímos. Porque el Señor es el Rey y es el Dios de la tierra. La tierra le fue entregada a el nombre del Señor. Entonces, es importantísimo esto. Fíjense, me llama a mí particularmente también la atención el versículo 45, donde dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué me llama la atención este versículo? Porque en realidad, como vimos antes, el Señor fue a salvar. Él hace juicio porque conoce perfectamente lo que es correcto e incorrecto de acuerdo a los estándares divinos entregados al hombre ya. Entonces el hombre que los transgrede ya sabe que está pecando. Entonces el Señor también lo sabe. Y lo sabe además de espíritu. O sea, no le hace falta que esas personas estaban frente al Señor, el Señor estaba leyendo como con un escáner todo, viendo ese espíritu, esa alma por dentro, estaba manchada, no manchada, etc. Nos conoce. Y como le dijo a Felipe, te vi, o a Nataniel, cuando estaba sentado debajo de la higuera, antes de llamarte, ya yo te había visto. Entonces nosotros estamos hablando con un Dios que es omnisciente, porque todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces Él dice: sin embargo, a pesar de todas estas cosas, yo no vine a acusarlos, porque dice que quien os acusa es Moisés. Y esto se refiere a que quien nos acusa es la ley entregada a Moisés. El Señor dice: yo vine a salvarlos, yo vine a perdonarlos, a los que están verdaderamente arrepentidos de sus transgresiones. Y es necesario hacerlo para que tengan vida eterna, porque todos ustedes son unos, ¿cómo se llama? Pecadores. Todos somos pecadores. Entonces Él dice: pero yo, a través de mí, yo tengo poder de perdonar si yo veo realmente un alma que esté verdaderamente arrepentida, porque yo hago un escaneo, yo conozco el alma, conozco la sinceridad, conozco la honestidad, dice el Señor. Entonces yo tengo potestad para perdonar y después los voy a probar, los voy a pasar por fuego, los voy a procesar. Entonces dice el Señor: a ustedes los acusa la propia ley. Como lo expliqué antes en alguno de los otros videos, les dije, a nosotros nos acusa la ley. Si no existiese una ley de tránsito, nosotros, iríamos a, 300 kilómetros por hora, saltando, brincando, hasta volando, iríamos pues por este mundo. Pero el hombre necesita una ley para vivir. El hombre necesita un orden para respetar a los otros seres humanos y a sí mismo también, porque cuando uno le hace mal a los demás, en realidad, hermanos, el que se hace mal es uno mismo a uno mismo. Entonces necesitamos todo ese orden. Quien nos acusa es la ley, porque la ley establece qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Comencemos por los 10 mandamientos, pues, por ejemplo. Estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no?
Am, y dice, bueno, y ustedes tienen la ley de Moisés, que la ley de Moisés los acusa y ustedes siguen siendo unos pecadores. Entonces, ni le creen a Moisés, ustedes que son fariseos, que imponen la ley y todas estas cosas las imponen, pero ustedes mismos no las hacen porque es demasiado lo que le han impuesto y se han impuesto ustedes mismos. Que es que no le creen ni a Moisés ni me creen a mí. Porque si ustedes no le creen a los escritos de Moisés, a los libros de Moisés, que se llama la Torá, que es la ley, ¿cómo me van a creer a mí? Dice el Señor. ¿Cómo van a creer en mis palabras si ustedes ni siquiera le creen a Moisés? Porque si ustedes creyeran en los libros de la Torá, ustedes creerían que el Mesías vino y creerían en todas las palabras que les estoy diciendo, creerían que en verdad estos, ¿cómo se llama? Estos milagros que estoy haciendo los estoy haciendo en el nombre del Señor, estoy haciendo mi parte, estoy cumpliendo con la misión encargada. Pero es que ustedes no le creen ni a Moisés ni a los profetas. Entonces, ¿cómo van a creer en mis palabras? Como siempre yo digo, el Señor habla y trasciende todas las dimensiones y todos los tiempos y todas las culturas y todas las edades y todo. Y esto también nos aplica a nosotros. Si nosotros en esta cultura occidental ni le creemos a Moisés porque no lo leemos, porque no nos interesa, porque decimos que eso es judío, si no nos interesamos en esos escritos, si nosotros no los escudriñamos, si nosotros no nos metemos ahí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el sustento? Si nosotros no creemos en lo anterior, ¿cómo vamos a creer en la historia presente? ¿Cómo nosotros vamos a...? Y entonces de ahí además crecer y trascender en una relación verdaderamente espiritual y directa con el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Es necesario y es importante leer el Antiguo Testamento. Si Dios nos permite, nos da pues el regalo de culminar este trabajo que hemos empezado, pues tal vez podamos llegar a leer pues los libros del Antiguo Testamento, porque compartiéndolo también es mucho más dinámico, ¿ok? Y bueno, y me gustaría también recibir sus opiniones acerca de estas cosas. Aquí yo pensando, tal vez después de que culminemos con el libro de Juan, pudiésemos hacer algo un poco más dinámico, como dije, y tal vez hacer pues dos libros, un libro del Nuevo Testamento y un libro del Antiguo Testamento para irlos confrontando y viendo y analizando al mismo tiempo. Porque fíjense qué interesante fue el principio, el primer capítulo de este libro de Juan, que nos habla de Génesis, del principio, que en el principio fue el verbo. Si nosotros no agarramos esto, y este es el libro de Moisés, como nos está diciendo aquí, si ustedes no creen en eso, ¿cómo van a creer? ¿Cómo vamos nosotros a creer en quién es este Mesías? ¿Cómo vamos nosotros a creer que el mandamiento está vigente? ¿Cómo nosotros vamos a creer que en verdad el Señor nos está pidiendo a nosotros alimentarnos de una manera específica? ¿Cómo vamos nosotros a conocer la naturaleza, el poderío, la grandeza de Dios si nosotros no hemos leído, no nos hemos enterado de lo que quedó escrito en los libros de Moisés, que son los 5 primeros libros de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que se llaman Torá, se conocen como Torá, la ley, eso es la traducción. Torá significa ley, la ley de Dios. Si nosotros no nos metemos a leer estas cosas con curiosidad, con sed, con hambre de conocer a nuestro Señor, ¿cómo nosotros vamos a poder saber quién es este hombre? ¿Quién es esta persona que viene en la figura del Mesías?
Entonces hay que tener una roca de fundamento, y la roca de fundamento es la historia que se nos entrega en los primeros libros que se conocen como el Antiguo Testamento, porque también hay que leer y enamorarse de las obras de los profetas, que son tremendos. Pero bueno, amigos, aquí corto con el capítulo 5 de Juan. Vamos poco a poco, pero vamos, ahí vamos, ¿no? Y además disfrutándolo mucho. Les digo que me cuesta muchísimo, en un sentido, sentarme, hacer que las cosas, qué sé yo, tener el tiempo, no sé cuánto, pero Dios provee y Dios me ayuda, y gloria al Señor que lo estamos haciendo, y que usted reciba algo, un poquito. Porque yo tal vez le estoy echando con usted un poquito de agua, pero la semilla la puso el Señor. Si usted siente que el Señor es su Dios y que usted ha sido llamado a una fe en el más, bueno, en el Dios Todopoderoso, esa semilla la puso el Señor. No deje que se seque. Póngale agua todos los días y lea la palabra del Señor y hable con el Señor. Todo eso es importante, todo al mismo tiempo. Bueno, pues les envío una bendición, y bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo y por acompañarme. Y si quieren dejar algún comentario, bueno, háganlo. Y si no es un comentario muy positivo, de verdad que ahórrenselo, porque no, en realidad, a menos que sea una crítica, qué sé yo, tipo doctrinal, que yo no estoy siguiendo ninguna otra doctrina, sino que estoy leyendo el Nuevo Testamento en este momento, de verdad que hagamos el bien, y entonces tratemos de usar ese verbo que el mismo Dios nos dio, para que lo que salga de nosotros siempre sea bueno y positivo hacia esa relación directa que nosotros necesitamos tener con Dios. Yo me despido y los bendigo, y pues será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.